mucho, pero mucho para hablar de personas, de talento, de lo que viene. Y él es el hombre que nos da el marco, el hombre que te permite entender cómo la reforma laboral va a influir en tu vida, cómo la inteligencia artificial también va a afectar de lo que vamos a hablar durante toda la jornada. Se trata de Julián de Diego y así lo presentamos. Julián A. de Diego es profesor emérito de Derecho del Trabajo en las carreras de grado y de posgrado en la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, director del posgrado en Conducción de Recursos Humanos de la Escuela de Negocios de la UCA y consultor laboral de empresas y de entidades empresarias. Julián es abogado por la UCA y cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas, más de 4.000 colaboraciones en revistas especializadas, 24 libros, 3 tratados y numerosas colaboraciones en obras colectivas. Y nos ponemos a charlar con Julián, pues nos conocemos ¿hace cuánto, Julián? ¿30 años más o menos? Más o menos. Por lo menos. Como mínimo. Y cada año hay noticias, como por ejemplo, este año acabas de sacar 2 libros, uno para abogados, otro para contadores, que tienen que ver con el nuevo régimen laboral. ¿Cómo nos cambia? Mirá, nos cambia a tal nivel que nosotros que somos especialistas tenemos que volver a reestudiar el derecho laboral porque toda la reforma, 198 artículos, no es una reforma aislada, es una reforma que está ensamblada dentro de la legislación laboral existente. Entonces, eso obliga a repensar todo, sobre todo teniendo en cuenta que esta reforma laboral, bien pensada y bien analizada, tiene como propósito mejorar las condiciones de trabajo no solamente de las empresas, sino también de los trabajadores. Un ejemplo claro es la propuesta que trae la reforma de tratar de salir de la cultura de la inflación con la actualización de los convenios colectivos a través del IPC, del INDEC, y pasar a la cultura de la productividad con el salario dinámico. Y para que eso funcione, ¿qué se necesita? Digo, esto que vos decís que va a ser mejor para los trabajadores y también para las empresas, ¿qué necesitas para que sea realmente virtuoso? Mirá, en realidad tenés un tema que está vinculado con la realidad, que para que haya salario dinámico y productividad tenés que estar en un marco de crecimiento económico, porque el crecimiento económico está asociado con la mejora de la calidad de vida y con la mejora de la calidad también institucional que tiene que tener toda la estructura jurídica para darle fortaleza al sistema laboral, que tiene que ser un sistema laboral registrado. Hay que tener en cuenta, tenemos 8 millones de trabajadores que están fuera de la economía formal, y esos 8 millones de trabajadores no tienen ninguna regla. El segundo elemento muy importante es que hay normas de la reforma laboral que son 100% operativas, yo diría casi 2/3 de la reforma laboral son operativas, por ejemplo, la nueva visión que hay de la indemnización por despido, la incorporación de la jurisprudencia que había sido dispar en los textos legales para evitar que haya conflictos judiciales, y hay 1/3 que requiere de otro instrumento para poder operarse. Esos instrumentos son de 2 naturalezas. Uno es la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que está en manos del Poder Ejecutivo, se trabajó a través del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo, y ahora está en manos de la Secretaría General de la Presidencia antes de que sea lanzado como decreto. Y la otra es que para que haya el salario dinámico tiene que haber negociación colectiva. Y ahí también hay reformas muy importantes. ¿Por qué? Porque se prevalece dentro de la reforma los niveles de negociación que están más cercanos a los trabajadores y no los niveles de negociación que están más lejos, como son las federaciones. Entonces, si un trabajador está en una empresa con su representación sindical, puede tener un convenio de empresa que va a prevalecer sobre el convenio de actividad, y de hecho en este momento ya hay unos 50 convenios colectivos que están en la etapa primigenia de generación de esta alternativa, y hay más de 100 convenios colectivos que en el pasado ya eran convenios de empresas. Y eso en la vida cotidiana de una empresa, ¿contribuye a la paz social o puede generar al revés, que de acuerdo al estilo y la beligerancia se convierta en un problema?
En la realidad de todos los días, si la empresa está dentro de los que están en el proceso de crecimiento y de inversión, Sí. es una fuente de pacificación y además es una fuente de concertación social que no discute teorías, discute la realidad pragmática de cada compañía. Entonces el trabajador, los delegados, la representación sindical de los trabajadores y la empresa tienen un protagonismo directo sobre los beneficios, las prestaciones y eventualmente el salario dinámico. Cuando la negociación colectiva está a nivel macro, a nivel de las federaciones, se busca el mínimo común denominador y entonces las condiciones son menos favorables para el trabajador. Entonces ese descenso de los niveles de negociación junto al desarrollo del crecimiento económico pueden ser no solamente fuente de pacificación, sino una fuente de generación de mayores beneficios para los trabajadores, como ocurre en las empresas que ya tienen convenio de empresa y que por supuesto no negocian teoría, negocian la realidad práctica de todos los días. Julián, hace unos años, y lo bueno de tenerte con continuidad es que uno puede ir viendo los cambios, las tendencias, lo que ocurre. Hace unos años vos nos contaste el tema de los delegados de izquierda. Era una época de mucha conflictividad, sobre todo en el carril donde estaba Lear, ¿te acordás? Y Sí. Mondelez ya prescribió eso. Pero, ¿qué está pasando hoy con la representatividad? ¿Qué está pasando también con las líneas? Bueno, la representatividad empresaria y sindical están en un proceso de cambio fenomenal. ¿Por qué? Porque se busca que la representación tenga legitimidad. Y no solamente la legitimidad de origen, que es cuando a las autoridades las votan, sino también la legitimidad de ejercicio, que significa desempeñarse o desenvolverse dentro del cargo gremial, empresario o sindical que se tenga, en efectivo contacto con la realidad y con los problemas de cada sector. En ese sentido, hay un cuestionamiento muy serio en todos los planos, tanto en el empresario como en el sindical, de que las representaciones de máximo nivel, los que se llaman representaciones de cúpula, sean verdaderamente representativos de los intereses y de los problemas concretos que tienen las empresas. Entonces es por eso que se está produciendo un fenómeno de recambio que no solamente es un recambio generacional, o sea, donde la gente joven está tomando mucho protagonismo, sino que también es un recambio que tiene que ver con un cambio de cultura dentro de las compañías, en donde empieza a jugar un papel fundamental las nuevas tecnologías. O sea, Ahí entra la IA. exactamente. O sea, las nuevas tecnologías están produciendo en el mundo estragos. El Papa León XIV está sacando una encíclica en donde en particular trata el tema de la inteligencia artificial, diciendo que es una especie de monstruo devorador de empleos que está generando transformaciones importantísimas aún en empresas que eran los grandes empleadores a nivel mundial, a nivel global, con el agregado de que los puestos de trabajo que se pierden quedan destruidos. O sea, hay un proceso de lo que se llama sustitución muy grande que hace que la inteligencia artificial no solamente piensa de lo que piensa, sino que además sustituye el pensamiento humano, a veces haciéndole propuestas alternativas, pero si uno entra a cualquier sistema de inteligencia artificial, nosotros en el estudio, por supuesto, lo utilizamos en forma cuidadosa, porque la inteligencia artificial también tiene muchas fallas, muchos errores, a veces cita... Divaga a veces. Divaga y a veces cita antecedentes que son inexistentes para cubrir la expectativa que parece que fuera un cuerpo viviente, el de la inteligencia artificial, que siente la ansiedad de responderle al interlocutor lo más plenamente posible y entonces inventa, ¿no? En esa invención se generan situaciones anómalas, ya en la Corte de Londres pasó, en varios tribunales en los Estados Unidos, y ahora ocurre en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, antecedentes jurisprudenciales en donde el juez advierte que el abogado recurrió a la inteligencia artificial y se citan precedentes que no son ciertos, que no existen. Wow. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Es un sustituto de la inteligencia humana al punto de que, qué sé yo, cuando nosotros éramos muy chicos, teníamos que saber las tablas de multiplicar
para poder pasar tercer grado, ¿no? Que me refiero a mi caso, no al tuyo, Totalmente, que sos no, mucho pero más todo. joven. Pero después apareció la calculadora y esto desapareció. Bueno, después apareció el procesador de texto y entonces desapareció el tema de la redacción. Y ahora aparece la inteligencia artificial y te hace la redacción propiamente dicha. Nosotros tenemos en los tribunales de tesis, en las maestrías y en los tribunales de tesis en los doctorados, muchísimos casos en donde tenemos que rechazar la tesis doctoral o la tesis de la maestría porque se hizo en un porcentaje muy alto con inteligencia artificial y el alumno no contribuyó en nada o en casi nada de lo que está presentando como su propia tesis, ¿no? Julián, te llevo de nuevo un poco a la reforma laboral y te voy a hacer preguntas concretas que hoy tenemos muchos directores de recursos humanos, muchos especialistas. Bisotti, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con Bisotti? Y contale a la gente que no es experta de qué estamos hablando. Mira, ahí conviene citar algunos ejemplos y además citar alguna fuente. Nadie puede dudar de la idoneidad de un camarista que se llama Mario Fera, que es un camarista que ha dictado sentencias en contra de la reforma laboral y otras a favor, y que en una aparición que ha hecho hace poco en un programa de televisión, aclaró que una de las cosas positivas que él advierte en la reforma laboral es que el texto de las nuevas normas incorporan decisiones jurisprudenciales que terminan con conflictos que antes se producían a través de los juicios. Y por lo tanto disminuye la cantidad de juicios laborales que se van a entablar en la justicia propiamente dicha. Entonces, el caso Bisotti es uno de esos ejemplos. Es decir, la nueva indemnización por despido, que hay que sacar todos estos calificativos de que producen precarización, que no reconocen derechos, sigue siendo la misma. La mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en los últimos 12 meses en el menor tiempo trabajado, tomando siempre la mejor retribución mensual, normal y habitual. Entonces, saca, por ejemplo, las prestaciones que no son mensuales, el aguinaldo y las vacaciones, que además eran eran un plenario Tulosay. Entonces, ya tenemos en la primera parte de la ley de reforma laboral, de la indemnización por despido, la jurisprudencia reinante en los tribunales mayoritarios. O sea, queda estipulado y te da un marco que eso evita la litigiosidad posterior. Y en el caso Bisotti se incorpora en un párrafo especial del artículo 245 como un párrafo nuevo y dice que cuando el tope, 3 veces el promedio de las remuneraciones del convenio, disminuya la indemnización en más de un tercio, eso para la jurisprudencia de la Corte es confiscatorio. La indemnización por despido, esta es más que nada de ejecutivos y gente que gana mucho dinero, nunca va a ser inferior a 2/3 de la mejor remuneración mensual normal y habitual, con lo cual si una persona gana 20 millones de pesos y el tope le baja la indemnización a una cuarta parte, va a cobrar el 67% de los 20 millones de pesos por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Eso termina con la discusión de si Bisotti se aplicaba, si no se aplicaba, si el fallo de la Corte era obligatorio, si había tribunales que estaban de acuerdo. En la provincia de Buenos Aires había tribunales provinciales que la rechazaban, pasaba lo mismo en Santa Cruz, en Chubut, en Río Negro. Ahora todo el mundo tiene una norma clara que resuelve la cuestión jurisprudencial a través de una ley que además está sancionada, promulgada y publicada en el Boletín Oficial, o sea que nació de una iniciativa del gobierno nacional, pero se fortaleció porque se discutió en las 2 cámaras del Parlamento, se aprobó, se sancionó, se promulgó y se publicó en el Boletín Oficial. O sea que es una norma que incuestionablemente forma parte de nuestro plexo legal. Julián, hay otro tema que todavía falta la reglamentación que se está esperando, que es el tema del FAL, ¿no? de ese fondo, que cómo va a funcionar y por qué crees que todavía no se reglamentó. Mira, hay distintas versiones. Yo voy a dar la que veo que es la más difundida. El FAL ya estaba previsto que tendría vigencia a partir del 1 de junio del 2026, o sea que no estaba vigente desde la sanción y promulgación y publicación del Boletín Oficial de la Ley, sino de una fecha diferida. Pero la misma reforma laboral dice
que esa norma se puede diferir hasta el 1 de enero del 2027. Y el FAL no va a tener efectividad hasta que no se cumplan 12 meses del depósito del aporte que tienen que hacer las empresas. Le explico qué es el FAL. El FAL es un sistema que paga las indemnizaciones por despido. Un fondo que se va armando en función de aportes de las empresas. Empresas. Y ese fondo es por empresa. No es un fondo solidario, sino que cada empresa se adhiere voluntariamente al sistema y si la empresa es pequeña, o sea, tiene menos de 100 trabajadores, deposita el 2,5%. Si la empresa es grande, deposita el 1,5%. Esos porcentajes cambian después. Pero ese dinero que deposita la empresa lo descuenta de las contribuciones patronales al régimen previsional. Entonces esto produce un impacto muy significativo sobre el equilibrio del déficit fiscal que quiere sostener el gobierno, y entonces el gobierno ha decidido diferir este mecanismo y el diferimiento aparentemente va a ser hasta principios del año que viene, donde va a tener que dictar la reglamentación y va a tener que buscar cuál es la implementación definitiva del sistema, porque en un sistema como el argentino, donde tenemos 6,5 millones de trabajadores en relación de dependencia registrados, y el índice de rotación está en el orden del 12-13%, el FAL tendría un efecto extraordinario, porque cuando se produce el despido en empresas pequeñas, 80% del empleo de la Argentina está en empresas de menos de 100 trabajadores, y me refiero... ¿80%? Sí, 80% está en empresas de menos de 100 trabajadores, y me refiero a los trabajadores registrados. Muchas empresas pequeñas, en el momento del despido, no pueden indemnizar al trabajador, o porque no tienen fondo, porque no tienen respaldo, porque se les terminó el alquiler a la panadería, porque la verdulería no tiene más fondos frente a la aparición de un juicio laboral, etc. Entonces, ¿qué ventaja trae el FAL? A todo lo que son pymes le asegura al trabajador la posibilidad de cobrar la indemnización por despido, que fíjate vos qué curiosidad, en ese 80% del empleo registrado que está en las pymes, solamente una cuarta parte cobra la indemnización por despido cuando lo despiden, ¿no? O sea, 3/4 partes no lo cobran, o cobran un poco, o hacen un juicio y no terminan cobrándolo nunca, porque las pymes no tienen respaldo. Entonces el FAL serviría para que todos los trabajadores, cualquiera sea la situación de la empresa en la que estén, a través de ese fondo puedan cobrar la indemnización, y esta es una demostración de que el proyecto de modernización laboral tiene beneficios recíprocos que, si los aprovechamos bien, van a contribuir en gran medida a la etapa que viene, que es la etapa de fomentar el crecimiento económico, con la enorme cantidad de proyectos que están siendo ventilados en la Argentina, pero que necesitan concreción. Julián, siempre los 25 minutos que charlamos pasan volando, pero tengo tres preguntas en 3 minutos. La primera es, la macro dice 7,6% de desempleo. La micro, la que vos tenés, ¿qué está diciendo? ¿Hay mucha reestructuración? ¿Hay cambio de paradigma? ¿Qué estás viendo en el territorio? Mira, el 30% de las empresas pequeñas, medianas y grandes que están vinculadas con todo el mundo que se está creciendo y desarrollando, están en una situación, yo te diría, casi de Argentina del futuro, digamos, ¿no? O sea, el agro, la minería, las explotaciones agropecuarias, el litio, el sector financiero, el sector de la industria farmacéutica. O sea, el lado ganador del modelo. Ese es el lado ganador, 30%. Sí. En el medio tenés el 50% que está ocupado por la clase media. Y al final de todo tenés un 20% de gente que está verdaderamente debajo del nivel de pobreza, debajo de los 600.000 pesos de ingreso mensual, y en un estado de precariedad muy significativo, porque son grupos excluidos, porque no tienen capacitación, están enraizados en las villas de emergencia, en donde además está creciendo la delincuencia infantil y juvenil, el narcotráfico, y el narcotráfico con el menudeo, y la pobreza se ha convertido en una herramienta de todos estos mecanismos atípicos para
tratar de crear ahí como una especie de núcleo de desafío, que además se da en algunas provincias, como Formosa, por ejemplo. Pero teniendo ese mapa a la vista, los que están en el 30% tienen niveles salariales que duplican, como mínimo, duplican la canasta básica. La canasta básica está en 1.600.000 pesos por mes. Eso significa 50.000 pesos por día. De los ingresos de una familia tipo, porque muchas veces se confunde esto con de una persona y en realidad se toma para el INDEC de un ingreso familiar. Claro, pero la ventaja de ese 30% es que al tener el doble del ingreso duplicado de la canasta familiar, tiene una disponibilidad de 100.000 pesos por día. Que esa es una suma que permite una vida relativamente digna y que ese es el piso, porque en ese 30% hay actividades como la industria farmacéutica, como la petroquímica, como el mismo petróleo y el gas, donde el salario mínimo está en 5 millones, 6 millones de pesos, y por lo tanto el estándar de vida de ese grupo social está en condiciones, digamos, óptimas. Ahora, en la clase media tenemos el sector de la clase más alta, que es el que está por encima del 1.600.000, un sector intermedio que está dentro de los convenios colectivos, pero que está por debajo del salario de 1.600.000, y después el sector que está más pegado al grupo más necesitado. Entonces, tenemos un 40% de la población con niveles de ingreso insuficientes y tenemos un 60% que va de los ingresos suficientes a los ingresos óptimos. Ese escenario es bastante positivo, pero tenemos que hacer algo y eso es una demanda que mezcla la iniciativa digamos, privada. Fíjate vos, el salario mínimo vital y móvil está en 350.000 pesos, ¿no? Lo tendríamos que cambiar el nombre, tendría que llamarse salario mínimo mortal e inmóvil, porque no con 360.000 pesos, o sea, 20.000 pesos por día, las personas no pueden sobrevivir. Entonces, habría que buscar mecanismos que probablemente estén encontrados con alguna de los principios filosóficos del actual gobierno para dar asistencia, que hoy es insuficiente, al sector más retrasado, que ya te digo, está por debajo de los 600.000 pesos, a veces llega a 800.000 pesos. Mirá, las Fuerzas Armadas, en general, el grupo subalterno, digamos, de las Fuerzas Armadas, me refiero a policía provincial, policía federal, etcétera, está entre 800 y 1.000.000 de pesos. O sea, cuando el salario, la canasta familiar es 1.600.000. O sea, sí. En definitiva, hay una necesidad de que haya mejor redistribución de los fondos. ¿Por qué? Porque si la Argentina tiene todos los desafíos que tiene que enfrentar, y esos desafíos son todos muy positivos, pero son de mediano plazo, en el mediano plazo ese grupo social va a necesitar asistencia. Julián de Diego, como siempre, dándonos un poco el panorama, cruzamos todo, reforma laboral, FAL, IA, el caso Bisotti y lo que viene también en materia salarial. Un placer haberte tenido, Julián. Muchas gracias, y yo creo que si asumimos con espíritu constructivo los desafíos que vienen, sobre todo lo vinculado con la inteligencia artificial. El Papa León XIV está haciendo una advertencia de tipo general al efecto devastador que puede tener la inteligencia artificial, y entonces tendríamos nosotros también que tomar la iniciativa de establecer normas, establecer reglamentos, como ya lo hizo el Mercado Común Europeo, para poner límites y para que la inteligencia artificial esté al servicio del hombre y no al servicio de determinados intereses que pueden ser muchas veces reprochables, o que sean intereses que no tienen nada que ver con el bien común y el bienestar general. Seguimos con nuestro Summit de Recursos Humanos.